Bueno, sobre este tema vamos a conversar a esta hora en CNN Prime con el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Diputado, en la nota ya dábamos contexto de esta disputa política que se ha abierto a propósito de esas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero, cuando planteaba fundamentalmente que José Antonio Kast en particular, pero se entiende que esa crítica se extiende también al Partido Republicano, no ha llegado a acuerdos. ¿Cómo interpreta primero la crítica y el momento en que la hace el presidente Gabriel Boric? Yo creo que el presidente Gabriel Boric, en vez de estar dedicado a ser un comentarista político, debe estar preocupado de la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis en materia de salud, la crisis económica que sufre el país. Yo creo que es muy lamentable ver un presidente que está preocupado de cualquier otra cosa, de sacarse fotos con rockeros y no de gobernar. Yo creo que lo que le falta a este gobierno es dirección, es una autoridad, un presidente. Y vemos al presidente de la República preocupado de cualquier cosa. Yo creo que esa es una señal muy equívoca. Entonces, más que caer en los dimes y diretes con el presidente de la República, yo creo que lo que corresponde y la petición que le hacemos es que gobierne. Para eso lo eligieron, ese es su deber, y al menos hasta el 11 de marzo del 2026 debiese ser su única y principal preocupación. Ahora, diputado, esto tiene un contexto de todas maneras, ¿no? Y es la carrera presidencial en la que estamos ya embarcados, quedan algunos meses todavía para esa elección de noviembre, pero se da ese contexto y hay una reflexión mayor que tiene que ver con la gobernabilidad. Y ese contexto me parece que es importante para rescatar la frase y para que usted nos pudiera contar qué le parece esa declaración que hace el presidente Boric. Apunta a una crítica muy concreta y es la incapacidad de su sector de llegar a acuerdos. ¿Qué dice usted sobre eso? O sea, si vamos a hablar de gobernabilidad, yo creo que el presidente de la República, Gabriel Boric, debiese tener al menos un poquito de pudor. Si hay algo que ha caracterizado su gobierno es su desgobierno. ¿Por qué? Porque no ha tenido dirección, porque no ha impulsado una agenda, porque la improvisación y el amateurismo ha sido la regla general, porque a nivel profesional ha dejado muchísimo que desear, porque nadie responde ni se hace cargo cuando cometen errores, faltas o incluso situaciones que rayan con la incompetencia, con la negligencia, con el dolo. Entonces, creo que si hay alguien que no puede hacer esa crítica, es precisamente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que en vez de estar viendo los problemas eventuales o tratar de apuntar con el dedo al resto, hoy que es presidente de la República podría al menos tratar de hacer un buen gobierno. Mira, yo tengo millones de diferencias con Gabriel Boric, pero es el presidente de la República y espero que haga un buen gobierno, pero lo ha hecho pésimo. Nadie responde, nadie asume responsabilidades, su directora de presupuesto no le calza los presupuestos, el ministro de Hacienda tiene desbalanceado la balanza fiscal, y el Ministerio de Salud sigue aumentando la lista de espera. En materia de seguridad, un desastre, aumentan los homicidios. En materia migratoria, siguen ingresando ilegalmente al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez y por la frontera colchana. Entonces, diputado, es una tras otra, tras otra. Entonces, ¿hasta cuándo el presidente está preocupado del comentarismo político y no de las urgencias sociales? Ahora, de todas maneras, se lo planteo por tercera vez, pero hasta ahora no ha habido respuesta del Partido Republicano sobre esa crítica que tiene que ver con la capacidad de ponerse de acuerdo con otros. Y me parece que es relevante proyectando los próximos 4 años, ¿no? El Partido Republicano junto a José Antonio Kast está en una posición bien expectante en las encuestas. Ya aparecen en empate técnico con Evelyn Matei en distintos sondeos, lo que significa empezar a proyectar un escenario de un eventual gobierno del Partido Republicano. Por eso le pregunto nuevamente si es que se quiere hacer cargo de esa crítica que le plantea el presidente Boric sobre la capacidad que tiene el Partido Republicano para ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto, dijo el mandatario. Voy a insistir en eso. Bueno, en ese sentido puedes ver, por ejemplo, el trabajo que hemos realizado en el Congreso. Yo creo que si conversas con otros parlamentarios, puedes ver cómo trabajamos en las comisiones, cómo trabajamos y articulamos también posiciones, cómo somos capaces de plantear nuestros puntos. Aquí, obviamente, el presidente de la República, que es algo que nos tiene acostumbrados, trata de caricaturizar al Partido Republicano porque evidentemente lo ve como la gran amenaza, no solo política, sino ideológica, pero es algo que no nos desvía ni nos quita el sueño, ni va a hacer cambiar en 1 milímetro nuestra hoja de ruta. Sí. Nosotros seguimos trabajando, tenemos una propuesta para Chile y estamos seguros
que una vez en el gobierno vamos a poder llegar con una agenda tan clara que solo le va a quedar al resto tener que sumarse, porque cuando tienes una crisis de seguridad como la que vive hoy el país, lo que quieren los chilenos es seguridad, es dirección, estas son las respuestas. Y en esto yo creo que va a haber un consenso, como se va a poder lograr hacer. Yo creo que ahí tengo la esperanza de que el sentido común y la contundencia de las propuestas de José Antonio, que han demostrado hoy lograr incluso la simpatía de sectores que antes las ridiculizaban, por ejemplo, en materia de control fronterizo, por ejemplo, en materia de seguridad. Bueno, yo creo que el tiempo le ha ido dando la razón y vamos a ver cómo con José Antonio Kast vamos a poder recuperar la senda de desarrollo que perdimos en particular y de forma muy clara a partir del 18 de octubre del 2019. Diputado, usted hablaba de esta contraposición ideológica. ¿Cuánto valor, cuán relevante es esa disputa política que abre el Partido Republicano respecto al proyecto político que representa el Frente Amplio, o si quiere en términos más generales incluso, la coalición oficialista? Bueno, yo creo que evidentemente tenemos una diferencia sustantiva. Sí, claro. Nosotros hemos puesto siempre las urgencias sociales por delante. Si tú ves a José Antonio Kast, no cae en la discusión político contingente del comentarismo político, sino ha planteado propuestas toda la semana. Creemos que en materia de salud tenemos que hacernos cargo de los más de 2 millones de chilenos que están en lista de espera, tenemos que hacernos cargo de todos los hospitales que no se están construyendo. En materia habitacional, o sea, hoy vivimos una crisis habitacional inmensa. Mi generación hoy no puede acceder al sueño de la casa propia. Los arriendos están por las nubes, el precio de la vivienda está por las nubes, y así te puedo seguir desmenuzando un montón de temas. En esos temas, obviamente, tenemos una propuesta absolutamente distinta. En materia de administración del Estado, nosotros queremos reducir el tamaño del Estado, queremos reducir la cantidad de operadores, la cantidad de ministerios. Gabriel Boric, ¿qué es lo que hizo? Fue aumentar ministerios frente a la crisis de seguridad, que nos propuso un nuevo ministerio, el Ministerio de Seguridad, que ya ha demostrado que no ha dado ningún resultado. Aprobado con los votos de Chile Vamos, eso sí, diputado. Sí, pues por supuesto, yo voté en contra y se los dije el primer día que lo que iba a generar era más burocracia, más gasto fiscal y un desorden en quién es el responsable de la seguridad. Dicho y hecho. O sea, José Antonio Kast, en su momento, cuando aparecieron los gobernadores regionales, votó en contra y advirtió lo que iba a pasar. Y también tenía razón. Y así ha ido teniendo razón una y otra vez en materia migratoria, el descontrol en la frontera. Entonces, en cada uno de los temas hay una propuesta, hay una posición, la hemos marcado, y yo creo que el tiempo al final nos termina siempre dando la razón. No quiero pecar de soberbio en ese sentido, pero lamentablemente el presidente de la República se ha equivocado de forma sostenida y este costo lo pagan los chilenos más pobres. Diputado, respecto a ese ejemplo que usted plantea, el del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, o la reforma previsional, son temas en los que ustedes se han marginado de esos acuerdos políticos que son amplios. El Chile Vamos y el gobierno han negociado y han tenido que ceder cada uno en su parte para llegar a dos reformas que son bien importantes y que se destacan como parte del legado que podría dejar este gobierno, la reforma de pensiones y la creación de ese Ministerio de Seguridad, por ejemplo. ¿No es esa una muestra de la forma en la que el Partido Republicano se ha ido aislando de alguna manera dentro del sistema político chileno? Yo creo que más que aislando, diferenciando. Cuando hay malos acuerdos, no nos vamos a hacer parte. Nosotros nos vamos a hacer cómplices de malas políticas públicas. ¿Por qué nos vamos a hacer cómplices, por ejemplo, de la creación de un ministerio que no sirve para absolutamente nada? De más burocracia, de más gasto fiscal. No tiene ningún sentido. Yo creo que uno de los grandes errores de Chile Vamos es precisamente tratar de ir llevando la comparsa, ir detrás de las propuestas de la izquierda y tratar de ser una versión desmejorada de ello. Nosotros tenemos una propuesta clara y hemos sido consecuentes con nuestra posición. No vamos a hacer una versión deslavada de las propuestas de los otros. Nosotros tenemos nuestras propuestas, tenemos una agenda de ruta, una guía que es muy clara. Y en materia de seguridad, por ejemplo, ya que tú lo abordabas, sí, el Ministerio de Seguridad no es la solución. Más burocracia, más oficinistas, más personas detrás de un escritorio no va a mejorar en nada. Muy por el contrario, necesitamos más policías, pero más policías en las calles, no más policías detrás de un escritorio. Necesitamos policías que puedan ejercer la autoridad, que puedan ejercer la fuerza. No. El que sigamos discutiendo los tasers demuestra que estamos absolutamente
atrás Sí. en la discusión. Los Diputado. delincuentes usan armas automáticas, nosotros discutimos si tenemos que usar o no un taser. Y a propósito de esa diferenciación con Chile Vamos, Evelyn Matei lanzaba ayer su pre-campaña y lo hacía con los siguientes conceptos que de alguna manera le dan ciertos lineamientos ya al discurso que pretende llevar adelante la candidata de Chile Vamos. Orden, progreso y esperanza. ¿Qué le parece a usted esa síntesis que hace la propuesta de Chile Vamos? Bueno, yo creo que, como dice un antiguo latinismo, res non verba, o sea, hechos no palabras. Cuando la candidata de Chile Vamos ha hablado de, por ejemplo, reducir el Estado o reducir el gasto fiscal, y vemos en la discusión de presupuestos que le aprueban una y otra vez los presupuestos y que rechazan las propuestas del Partido Republicano de reducir el presupuesto todos los años, cuando vemos que hacen y rajan vestiduras en contra del INDH, pero terminan llegando a acuerdos igual con la izquierda y terminan aprobando los recursos para el INDH, etcétera. Bueno, yo lo que quiero ver es que esto se traduzca en hechos concretos, porque para palabras y discurso y poesía el presidente de la República nos ha demostrado que de eso abundó, pero que en la práctica no vimos nada. ¿Y usted cree que Evelyn Matei también está siguiendo un camino parecido? No, yo lo que le espero de Evelyn Matei es que tenga una posición clara, que guíe a su sector, porque lamentablemente, por ejemplo, la reforma previsional nunca supimos cuál era la verdadera posición, una cuestión medio ambivalente, que está de acuerdo, que no está de acuerdo, o sea, y esto en todos los temas. Yo creo que es importante que quienes encabezan los conglomerados tengan posiciones claras, pero bueno, eso es la candidatura de Chile Vamos, ellos eligieron tenerla a ella, nosotros seguimos con nuestro candidato, José Antonio Kast, que gracias al apoyo de los chilenos sigue creciendo en el apoyo ciudadano. Nosotros insistimos, el tema de las encuestas para nosotros resulta ser una anécdota siempre. Hoy nos puede favorecer, mañana no importa, seguimos con la misma hoja de ruta. Porque en medio de la crisis, lo que no hay que hacer es cambiar la dirección o cambiar o soltar la mano de nuestro tiempo. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde tenemos y seguimos avanzando. Ahora, me parecía relevante escuchar su opinión sobre esta propuesta de Evelyn Matei, pensando en lo que puede ocurrir en una segunda vuelta y el compromiso de apoyos recíprocos, digamos, entre ambos, si es que alguno de los dos, Evelyn Matei o José Antonio Kast, llegara a pasar al balotaje. Sí, eso está y eso lo ha dicho José Antonio Kast en innumerables ocasiones. Lo hizo con Sebastián Piñera y Evelyn Matei lo hizo en su momento con José Antonio Kast. En eso no hay ninguna duda. Si no llegara a pasar José Antonio Kast, José Antonio y todo el Partido Republicano apoyará en segunda vuelta al candidato de oposición que pase. Yo creo que Chile no soporta otro gobierno de izquierdas, no soporta otro gobierno del Frente Amplio del Partido Comunista que le ha hecho muchísimo daño a los más pobres de nuestro país. Diputado, y en ese sentido, considerando lo que están mostrando las encuestas hasta ahora, que usted tiene toda la razón, van cambiando en el tiempo, es un ejercicio dinámico, pero la fotografía del momento muestra un escenario bien reñido en esta primera vuelta. ¿Usted esperaría algún gesto de parte de Johannes Kaiser y de que deponga su candidatura en favor de José Antonio Kast, por ejemplo? Un tema del que se ha hablado mucho. No, mira, Johannes Kaiser, con quien mantengo la mejor relación de amistad, y el Partido Nacional Libertario tienen todo el derecho de presentar su candidato, al igual que lo tenemos nosotros, y creo que es positivo que haya una voz levantando ideas que son muy similares a las nuestras. Yo creo que eso le hace bien a Chile, que permite llegar a más gente, y en ese sentido nosotros no vemos ninguna complicación, así que es positivo. Enhorabuena, tenemos buenos liderazgos en esta carrera presidencial, y José Antonio Kast sigue creciendo y muy probablemente las próximas semanas en las encuestas que a algunos tanto les interesa, probablemente llegue al primer lugar. Yo creo que esto no nos quita el sueño, seguimos trabajando, seguimos presentando propuestas, porque más allá de esto, de los dime y direte, más allá de las diferencias, que se sube o se baja un candidato o el otro, yo creo que los chilenos están sufriendo bastante como para estar preocupados de este tipo de cosas. Diputado, me gustaría hablar también de otro tema con usted que tiene que ver con la situación que se está viviendo en la gobernación metropolitana. Ustedes desde el Partido Republicano han planteado
reproches respecto al informe que ha emitido la Contraloría sobre la gestión de recursos en el gobierno que encabeza Claudio Rego, y denuncian que ha habido irregularidades graves, que hay inconsistencias documentales y que hay entrega de información errónea por parte de la corporación. ¿Van a pedir la destitución derechamente de Claudio Rego? Sí, efectivamente. De hecho, hoy en la mañana hicimos ese anuncio. Para poder hacer la presentación al Tricel se requiere hacer una presentación con 12 consejeros regionales. El Partido Republicano, la región metropolitana, tiene 11. Ya se habló con los otros partidos que tienen representación, partidos de oposición, están llanos a respaldar esta presentación. ¿Y cuál es el argumento, diputado? Mira, aquí hay varios antecedentes. Algunos de los que salieron ayer de la Contraloría General de la República, pero también parte de la mesa de trabajo. Nosotros el día 16 de mayo lanzamos por los medios de comunicación una mesa de trabajo entre consejeros regionales republicanos y parlamentarios. Y en estas semanas de investigación hemos detectado, por ejemplo, que la Corporación Regional Metropolitana recibe 23.000 millones de pesos entre el 2021 y el 2024. Normalmente recibía cerca de 1.000 millones de pesos anuales. En este periodo aumenta a 6.000 millones de pesos. Empezamos a hacer doble clic sobre el destino de estos recursos. Cerca de 3.000 millones de pesos son entregados por trato directo, 1.600 de ellos basados en la confianza en estos proveedores. O sea, hay una serie de situaciones muy preocupantes, incluso el cambio en el manual de compra. El año 2017, cuando Claudio Rego era intendente, estableció un criterio bastante estricto para poder realizar compras por medio de esta corporación. Cuando ya es gobernador, cambia este criterio y que pasó de los entre 5 y 10 millones de pesos para poder realizar estas compras a 95 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Se transfieren vía subvención recursos del gobierno regional a esta corporación y luego esta corporación, con mucho menos controles, empieza a realizar numerosas compras de adquisición de bienes y servicios. Entonces, diputado, y ese cambio, disculpe, pero ese cambio ¿lo determina solo el gobernador o el consejo completo? No, lo determina el directorio de esta corporación, directorio que estaba compuesto en ese momento, entre otros, por Alberto Larraín. Alberto Larraín, que 6 días después que fue nombrado director, se le traspasaron 1.600 millones para la Fundación Procultura y que ese mismo año modifican el reglamento de compra para poder facilitar, en el fondo, la adquisición o el gasto de mayores recursos sin mayor control. Entonces, claramente estas son situaciones que obviamente le prenden todas las alertas porque se parece mucho a otros hechos que conocimos hace algún tiempo. Diputado, lo último, sobre los plazos de esa solicitud de destitución, ¿qué plazos se manejan ante eso de lo que puede demorar el Tricel en analizar este caso? Mira, esta presentación al realizarse, obviamente se abre todo un proceso probatorio. Sí, claro. Puede tener una cuestión que puede durar cerca de un año el proceso, un poco viendo la experiencia de lo que pasó en la cuarta región. Pero ¿cuándo va a ser la presentación? No te podría dar fecha cierta. Esto es parte de las decisiones que tienen que tomar los mismos consejeros regionales. Pero obviamente se están recabando antecedentes porque hoy siguen saliendo más antecedentes y tremendamente preocupantes. Ahora lo que estamos haciendo es revisar, por ejemplo, los proveedores y si efectivamente o no se realizaron estos servicios, se entregaron estos bienes. O sea, estamos trabajando en esta tarea de fiscalización y en ese sentido tengo que destacar el trabajo que están realizando nuestros CORE, porque están haciendo la pega y ahí están los resultados. Diputado Cristian Araya, muchas gracias por el contacto esta noche, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.